Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 de Marcos, a partir del versículo 13 hasta... Yo también voy a leer la historia del joven rico, ¿verdad? Que termina en el versículo 31, pero yo sé que me da tiempo para que podamos estos versículos trabajarlo en la noche de hoy, gloria a Dios. Este Marcos es Juan Marcos, el que Pablo una vez le llamó la atención a este pastor. Sí. Sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Salud. Mira, dice así, a partir del versículo 13, ¿verdad? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Recuerden que cuando ese estudio es participativo, ¿verdad? Que todos tienen derecho a levantar la mano. Qué bueno que el grupo ha ido aumentando. Me alegra que la prédica de Juan haya hecho su efecto. Y seguiremos creciendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice así: Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí la historia cambia, que este es el caso del joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijo, cuán difícil les será entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y aquí termina la historia del joven rico, y parece como que la historia, después que Pedro le reclama, ¿verdad?, Jesús la explica un poco mejor. Pero entonces vamos a entrar a algunos versículos, ¿verdad?, de lo que ya habíamos leído, porque, bueno, de la manera como yo trabajo esto, no sé cómo se me ocurrió a mí esto, ¿verdad?, trabajarlo versículo por versículo, pero el Señor es que dirige. Amén. Gloria a Dios.
Mira, dice que les presentaban, en el versículo 13, les presentaban los niños para que Jesús los tocase. Y me parece que eran sus familias quienes lo presentaban, pastor. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y esta palabra parece como fuerte, porque parece que era que le hablaban mal, pastor. El término reprender parece como que, echa para allá, vete niño moletoso, o algo de esta cosa. Yo no sé qué le decían. Era un regaño, ¿verdad que sí? De una manera. Gloria a Dios, mira, hasta tuve que reír un poquitito. La palabra reprender aquí es fuerte, ¿verdad que sí? Es una palabra que indica que los niños de por sí son traviesos y molestan y estoy usando un lenguaje, brincan y saltan, pero bueno, al fin de cuentas son niños, todos pasamos por ahí. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así es, así es. ¿Quién quiere participar en esto? ¿Está bien o está claro esto? Sí. Esa palabra está clara, ¿verdad? Es decir que hay veces que uno se enoja con los niños, déjenme decirle, eso es la gran verdad, pastor. A veces que te sacan, a veces uno está distraído y viene un niño y te hace una travesura de esa y tú te espantas y a veces quieres reaccionar, pero aquí aprendemos que no es bueno uno comportarse de esta manera, ¿verdad? Dice que viéndolo Jesús se indignó, es decir, que una reprensión que trajo la indignación de Jesús se indigna y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay versículos que se explican por sí solos, ¿verdad? Este me parece que es uno de ellos, pero yo quiero que todos participen, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy muy participativo los domingos, pero yo quiero también que participen cuando yo estoy dando el estudio. El versículo se explica por sí solo, pero bueno que abundasen. Ajá. ¿De qué manera muchas veces podemos nosotros pedirle a los niños que vengan al Señor? Hay muchas veces que le pedimos al niño que venga a Cristo, hay muchas maneras. A veces no nos damos cuenta, pero hay muchas formas en que consciente o inconscientemente somos de estorbo para que un niño venga al reino de los cielos. Muy buena eso, porque se me ocurrió algo, pastor. Hay veces que a los niños, si uno puede, particularmente también son más cercanos a uno, que son los que uno más tiene cerca, instruirlo en la palabra de Dios. Eso es bueno, y le voy a decir el por qué esto, ¿verdad? Ustedes me preguntaron a mí, ¿desde cuándo tú lees la Biblia? Desde niño. Sinceramente se lo digo, desde que yo tengo uso de conocimiento, pastor. Leo la Biblia, claro, yo empecé con el Nuevo Testamento porque yo decía que yo no entendía el Viejo Testamento, hasta que los ojos se me fueron abriendo. Los ojos se le van a uno abriendo, ¿verdad? Sí, en la medida digo yo, pero también esto es la Biblia y lo puedo comprender. Claro, no todo, tengo que ser sincero, hay muchas cosas que son un poquito difíciles interpretarlas, pero yo diría, y no por gloriarme, sino para gloria de Dios, Dios me ha dado una virtud a mí y la misma Biblia lo recoge. A veces estamos en la clase o explicando y me viene un versículo a la mente, muy rápido me viene a la mente. ¿Quién? El Espíritu Santo. Yo diría, la gloria es de Él, no hay virtud en mí, sino que la gloria es de Dios. Me viene el versículo, pastor. A todos de vez en cuando viene un versículo que de repente no contamos cosas que nos trae como una luz. Ajá. No solamente a ti, yo creo que a todos nosotros nos pasa eso. Lo mismo en la predicación. Yo diría, mira, así hablando de eso, de que darle literatura, tal vez instruirle al niño en las cosas buenas y en las cosas malas, eso es dejar venir los niños a mí, pastor, porque de eso que se trata el tema de hoy, ¿verdad? A mí hay temas a veces en predicación que me impactan a mí muchísimo, me impactan, y yo le doy gloria a Dios por eso. Mira, si aquí no hay nada que decir más, sí. Si Jesús resalta a los discípulos, ¿verdad? Y le habla para recibir el reino de los cielos como un niño, Jesús quiere que yo tenga la humildad para recibir el reino de los cielos. De eso se trata. Sí, con humildad, no tanto por la inocencia que sale un niño, sino la fe y la confianza en Dios y tener humildad como un niño. Yo esta tarde, Vladimir y después el hermano Juan, y tú tienes la mano también levantada así, pero solamente decir esto, ¿verdad? Antes así de continuar. Me han llegado unos videos de Catherine Kuhlman, ¿verdad? Donde ella explica algunas cosas. Yo no sé si ella era bautista, yo sigo todo lo que sea cristiano, porque yo no tengo lo bueno y lo que no sea, no lo desecha, ¿verdad? Y ella decía esto, sobre eso de la humildad y sobre el fruto del Espíritu Santo.
y lo que dijo es que cuando uno en la noche pide la presencia del Espíritu Santo, la posibilidad de que en la mañana se refleje el fruto son muy grandes, porque el fruto nadie lo ve crecer, pastor. Es en la noche que él se cocina y sale en la mañana. Si tú dices, oh, pero mira, el fruto salió, no sé si me entienden esto. Es decir, que hay bondad, hay mansedumbre, hay todo este tipo de cosas. Vladimir. Sí, hermano, que a veces tenemos que tener cuidado con los niños. Los niños tenemos que darle amor, porque a veces nosotros somos obstáculos para que ese padre se enoje y se vaya de la iglesia, porque si tratamos mal a su hijo, ¿verdad? Ahí estamos impidiendo, ¿verdad?, que los niños vengan al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, a un niño darle amor, porque sabemos que todos fuimos niños y todos fuimos tremendos, ¿verdad?, pequeños. Pero también tenemos que tener ese amor para los niños, para que no sea, porque un ejemplo, si le ofenden a su hijo y lo están regañando, a usted no le va a gustar mucho, usted se va a ir de la iglesia, si no está maduro, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de gente madura, ellos sí, pero cuando la gente es nueva y los niños son un poco tremendos, tenemos que tener paciencia con esos niños para... Así lo dice claro, incluye a niños también. Así es. Nosotros debemos sacar tiempo para instruirlo y darle buen ejemplo, para que no sea nuestro tropiezo. El hermano Juan tenía la mano levantada también, sí. Sí, no, lo que pasa es que el verso 13, Ajá. cuando lo leemos, dice: y le presentaban niños para que los tocasen. O sea, que los niños no era que estaban ahí en el grupo, sino que y le presentaban niños para que los tocasen. Que sigue diciendo, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, que no eran los niños, sino era a la persona. ¿Qué pasa? Entonces, choca mucho el verso 14, cuando Jesús dice: viéndolo Jesús se indignó con quién? Con los discípulos. Con los discípulos, claro. Los discípulos. Ajá. Y les dijo: dejad a los niños. Ahora, ahí se entiende como que eran los niños, cuando Jesús intercede, que dice: dejad a los niños, venir a mí, y no se lo impidan. Pero realmente no eran los niños, sino que dejaran a esa persona que traían los niños y que para que Jesús lo tocase. Eso es así. Que no lo molestaran a ellos, porque también el reino del cielo Había que recibirlo como un niño. como un niño. Sí, eso es así. Mira, muy buena intervención, ¿verdad? Porque todo, yo déjame decirle algo, ¿verdad? Los estudios bíblicos lo que hacen es que amplían el texto bíblico, le dan una claridad mucho mayor a lo que quizás si uno lo lee en algunas ocasiones solo. Pero es bueno la participación porque en la diversidad hay aprendizaje. Claro, yo siempre he dicho que los versículos, cuando uno opina, uno tiene que ser inteligente, no un versículo divorciado de lo que estamos hablando, porque tú no puedes saltar aquí, ¿no? ¿Por qué era que le iba a caer fuego? Eso está divorciado. Un versículo divorciado en una lección bíblica, uno tiene que ser juicioso, pastor. Sí. Sí, yo quiero tener que aquí que el Sí. Bueno, aquí. Aquí el versículo sugiere que el impedimento se le está poniendo a los niños. Ajá. Dice, alguien no se lo impide, o sea, niños. Ajá. Porque de los tales, ¿cuáles son los tales? Niños. Después más adelante, el que no recibe el reino como un niño, Ajá. de manera entonces que tenemos que recalcar que el impedimento a los niños se le está poniendo. Y Jesús está diciendo que entonces que de los tales, que para entrar al reino tenemos que ser como un niño. ¿Por qué como un niño? Porque los niños son escasos en la malicia. Son inocentes y no tienen malicia. Tú un niño lo regaña ahora y ahorita el niño ahorita está tranquilo. Y te abraza ahorita, luego exacto. Se le va. Eso dice, y después dicen otros veces, niños en la malicia, pero maduros, dice Pablo, en el modo de pensar. La reprensión no era los niños. No, pero a lo que se representaba, aquellos. Pero el impedimento es a los niños. No, porque el asunto es, niños, vienen los adultos con los niños de Jesús. Ajá.
Y los niños son niños, ellos están tranquilos para que Jesús les ponga la mano y están humildes, no están llorando, están ahí. Entonces la reprensión vino a lo que trajeron. Correcto, a ellos. A lo que trajeron. Ajá. Pero Jesús, viendo la acción de los niños que están tranquilos, recibiendo lo que los padres, con el propósito que el Padre vino a traerlo, entonces ahí es que Jesús trae el mensaje que nosotros tenemos también que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. En nuestra manera de vivir, pastor, ¿verdad? En nuestra manera de comportarnos. Sí, debemos. Experimentos al niño se Sí, llama. no, naturalmente, indiscutiblemente, sí. Aunque la reprensión parece que era como que fue a los adultos. Parece en principio. Ahí fue. Sí, ahí fue, ¿verdad? Ahí fue. Sí. Dice así el 16, ¿verdad? Dice, aunque él habla que de los tales es el reino de Dios, ¿verdad? Y esto es un mensaje para todos, hermano. Mientras más humildes somos, mientras más mansos, por eso mencioné ahorita lo que decía lo del fruto del Espíritu Santo. Uno da lo que uno tiene. Si tú andas gozoso, ¿qué tú vas a dar? Gozo. Pero si tu carácter anda enojado, quiere decir que no ha pasado tiempo con el Espíritu Santo, porque es que el fruto del Espíritu Santo primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No digo que haya momentos en que uno se salga de casilla, se saque de casilla, pero debemos de manifestar eso. Hasta el rostro debe ser suavizado. Mira, el rostro de uno debe ser suavizado para que nuestras acciones se reflejen en que estamos ante la presencia. Dice así el versículo 16, dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús los bendecía, porque el propósito que ellos lo trajeron era para que Jesús los bendijera, pastor. Sí. Sus padres, ¿verdad? No parece que eran sus padres. Tengo una pregunta, perdón, José, que tiene que ver con lo que está diciendo ahora. Ajá. ¿Cuál era el propósito por el cual querían que Jesús tocara a los niños? Que para tocar, dice, para que el Señor lo tocara. Ajá. ¿Qué tipo de toque? ¿Por qué querían que Jesús lo tocara? Es una pregunta que me surge. Es una muy buena pregunta. Si alguien sabe la respuesta también, porque es participativo. Recuerden, yo no me sé todo, ¿verdad? Pero si alguien. Aquí dice que el propósito, pastor, era para. A Jesús, esa persona, déjenme decirle lo que yo creo, ¿verdad? Lo que yo creo, yo me puedo equivocar, evidentemente. Yo pienso que ellos veían en Jesús que eran seguidores de alguna manera, no eran los 12 esto, pero eran seguidores de Jesús que creían en Él y creían que al Jesús tocar a esos niños iban a ser bendecidos. Dice que aquí Él los bendijo, pastor, que cierto grado de bendición le iba a caer con Jesús tocarlo a ellos, pastor. Siempre el toque de Jesús trae algo bueno. Trae algo bueno. Eso es la gran verdad, ¿verdad? Pero ellos, los padres, porque yo asumo que eran padres los que estaban llevando a los niños, ellos creían en Jesús, porque nadie que no cree va a dejar que otro le ponga la mano para bendecirlo. ¿O me equivoco, no? ¿Es así? Así es así. Bueno, sí. Recuerden que ellos que llevaban a los niños de Jesús era porque creían en Jesús, porque en el Antiguo Testamento, recuérdese, que lo llevaban a donde el molón y lo pasaban por el fuego, y a Dios no le agrada eso. Y así hay mucha gente hoy en la vida real que sus hijos le quitan una saqueta y que los antiguos y no lo llevan a presentar porque no conocen a Dios. Ok. No quiero tomar mucho espacio porque no quiero cruzar la casa, pero sí me llega a la mente de que en cierta ocasión, yo creo que lo mencioné en una clase, en la parte donde la madre de ella seguía a la iglesia, vinieron una familia de la comunidad a presentar a un niño. Vinieron a los niños, estaba ya para la pastora orar por los niños, bendecirlo al niño, pero entonces la pastora no quiso bendecir al niño ni presentarle ya por el niño. ¿Sabe por qué? Porque la mamá tenía pantalones. Yo diría que eso es una brutalidad. Eso es un pedimento. ¿Tú crees que esa familia se va a sentir contenta de volver a la iglesia? No, por supuesto que no. Pero que no. Por supuesto que no. Yo nunca he apoyado la ñoñería, pero yo creo que eso fue un exabrupto, una falta de... Una falta de ética de la pastora. Naturalmente, mira. Aquí hay unos vecinos que quieren de presentar a los niños. Ellos pasan en droga ahí, pero ellos quieren presentar a los Y la bendición para el niño. Deja Y que no dice que no. Óyeme, esto es salir. Jesús dice que hay que salir, pastor,
y llamar cojo, manco, llamar a todo. Este evangelio es para todo, es un evangelio inclusivo. No es un evangelio exclusivo, sino inclusivo. No te excluye, sino que te incluye. ¿Verdad? Vamos a entrar a otra historia. Ya habiendo dicho eso, si nadie tiene más que opinar sobre, ningún comentario más sobre... Pienso que entendimos esto, que el mensaje, a pesar de que fue una historia, aquí lo que se trata es de la humildad como cada uno de nosotros debemos de tenerla, pastor. Claro que es un proceso, yo no espero que sea de la noche a la mañana, es un proceso. Eso me parece una vez que fue pastor en la iglesia antes que yo militaba, que fue una persona y él quería, pero él fumaba. Tú tienes que dejar el primer día, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar. Ahora yo lo entiendo que eso no es así, pastor, eso es más un proceso. Sí, vamos a leer lo del joven rico porque son muchos versículos, me quedan, dice que lo máximo hasta las 9:10, pero yo voy a tratar de que sea hasta las 9, ¿verdad? Sí, no, claro. Dice, Bueno, al frente. sí, dice, al salir él es Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él. Eso es adoración cuando se hinca una persona. E hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Parece inocente la pregunta, pastor, ¿verdad? No parece que tenía como malicia la pregunta. No, yo no le veo así en principio, ¿verdad? No creo que sea inocente. Capciosa, ¿eh? No es inocente. No es inocente esa, no. Para mí no es inocente. No. Ok. Ni capciosa tampoco. Ajá. Lo que pasa es que es un joven que él creía que estaba haciendo bien. Tal vez él le daba a la comunidad, él hacía esto en la comunidad y tenía todo su dinero. Y pensando que con la obra que hacía, él estaba bien. Ahora le faltaba una cosa nada más, que él escuchaba. Que ahí vamos a entrar. Que ahí es que tú entras. Ahí vamos a entrar. Para heredar el reino del cielo. Es una buena pregunta. Mira, la pregunta estuvo, yo personalmente me la encuentro hasta ahí bien. Yo creo que era honesto. Yo creo que era honesto. La pregunta era honesta. Yo creo también. Miren, lo que sucede es que tenemos que entender la cultura. Sí. Lo que pasa es la intención del corazón. Ajá. Él amaba su riqueza. Y él tenía que dejar su riqueza y amar al Señor. Sí, No, pero ahí no se muestra que él está ahí en ese texto que estamos discutiendo. No se muestra que él ama la riqueza. en Se ese muestra que tiene alguna preocupación. pero ahí vamos a entrar, ¿verdad? Pero miren lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Recuerde, estamos hablando de 2000 y pico de años atrás. Hoy es fácil analizarlo, el texto. Pero en la cultura de Israel, judaica, pastor, la cultura hebrea, hoy en la cultura occidental también se mide por el nivel de opulencia que tú puedas exhibir. Y es inclusive en la cultura occidental hoy tener dinero no es malo, pastor. Pero yo lo voy a dejar ahí para que el texto bíblico entremos, ¿verdad? Es decir, que había un concepto de que ¿qué yo hago contra qué tú tienes o las cosas que tienes? Porque mira lo que dice acá. Dice el versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? El primero quiere eso, pastor Jesús, corregírselo a él. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y a veces nosotros a la ligera decimos fulano es bueno. Claro, no lo decimos con el propósito, pero Jesús está diciendo que no hay ninguno, ni siquiera un solo bueno. Es más, la Biblia eso lo dice. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Es el único, pastor. El término ser bueno solo se le atribuye a quién, pastor. Jesús se lo atribuye únicamente a Dios. Sí, pero se atribuye a la Trinidad completa. Naturalmente. Él no quería tomar ese secreto estando en la carne, pero evidentemente a la Trinidad entera. Sí. Dice, sino solo uno, Dios.
¿Alguien en este versículo? O si no, seguimos. ¿Está bien ese? Dice, pero luego le dice en el 19, los mandamientos sabes. Él no se lo hace como en pregunta, porque yo no veo el signo de interrogación acá. ¿Verdad? No se lo hace en pregunta, porque no se lo preguntó. Los mandamientos saben. Sí, los mandamientos sabe. ¿Por qué? Porque creo que eso lo dijimos en estos días, pastor. Creo que el sábado antepasado, ¿verdad? Sábado pasado. El pueblo de Israel era mirado como hoy miramos a la iglesia. Es decir, que en la iglesia aquí todos sabemos que Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, que hay que andar en obediencia, que todo eso, el pueblo de Israel sabía los mandamientos, pastor. Todos lo sabían. No todos lo cumplían, pero todos lo sabían. Sin embargo, él dice acá, no en forma de pregunta, sino una acción afirmativa, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes. Eso es contestándole su pregunta, pastor, ¿qué debo hacer, verdad? No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué le suena eso, pastor? Todo eso que le está diciendo, ¿qué le suena? ¿Qué le recuerda? ¿Qué nos recuerda a nosotros cuando leemos el Viejo Testamento? ¿Qué nos recuerda? Los 10 mandamientos. Él se está refiriendo al decálogo. Jesús, sí. Aunque si bien el Señor está recordando los mandamientos, en alguna manera está dando a entender que él quiere saber el por qué él hace esa pregunta, pero no quiere dar a entender Jesús que la gente se va a salvar guardando los mandamientos. No es por ahí. La salvación es únicamente a través de Jesús. Pero en ese momento da la impresión de que ellos no lo sabían todavía, pastor. Da la impresión de eso. Lo primero que le dice es esto, porque ¿quién tenía la mano levantada acá? ¿No? Todos vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Dice, el joven en el versículo 20 le contesta, él entonces respondiendo le dijo, maestro, mira cómo le llama, maestro, rabí era ¿verdad? En hebreo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que él era ¿qué, pastor? Según su propia palabra, obediente, según su propio criterio. Él era ¿qué? Obediente. Eso es lo que está diciendo. Señor, pues yo he guardado esto desde mi juventud, ¿verdad? Ajá. ¿Ustedes creen que era así o no? Tal vez. Inmediatamente un muchacho con toda esa posición que tenía y viene donde Jesús y dice, ¿qué debo hacer? Yo pienso que es un acto de humillación. Yo también lo pienso. Sí, verdad que sí. Pero yo pienso que él le hace esta pregunta por algo que a mí me pasa, que yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo creo que le pasa al ser humano. Que el ser humano, pastor, el único vacío es llenado a través de Jesús y el Espíritu Santo. Uno, por más que uno ande en obediencia, todavía ese vacío como que, ¿y qué es lo que me falta? Pero yo hago todas las cosas bien, ¿pero qué me falta? Pero eso solamente se llena ¿con qué? A través del Espíritu Santo, pastor. Bueno, tú puedes hablar de eso, tú eras obediente a la ley, aparentemente estaba tratando de obedecer la ley, pero estaba vacío, ¿no? Sí, no, me gustó, déjame decirlo, me gustó. No, ¿qué fue lo que a mí me agradó, verdad? Yo vengo de ninguna otra iglesia porque uno nace siendo católico, ¿verdad? Y los ojos empezaron a abrirse, pero yo lo tenía abierto en un sentido, en el sentido de que yo leía antes la Biblia, ¿verdad? Pero yo no leía el Viejo Testamento, pero como eran viejos testamentarios, entonces, esto es así, ¿verdad? Pero no era que yo nunca he andado en una obediencia 100%, lo tengo que decir acá, yo no miento en esto. No sé, nadie. Eso es la gran verdad, ¿verdad? 100% nadie. No, 100% no, pero me agradaban esas cosas, pero en una ocasión yo le dije a un pastor, porque Dios me ha dado siempre como el poder opinar, vamos así a decirlo, no la inteligencia, sino el poder opinar. Pastor, pero yo creo que primero por Jesús se viene, porque si me amáis, entonces guarda los mandamientos, guarda mis mandamientos. Es primero, tú tienes que enamorarte de Él y a través de Él la obediencia no puede ser contrariamente, no puede ser al revés.
No puede ser que tú seas obediente si no lo amas a Él. Exacto. Y eso es lo que está pasando acá, ¿verdad? Para no distraerme. Mira, dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo, pastor? Lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Es decir, que pastor, esa mirada profunda, ¿qué fue lo que hizo? Escudriñó. Él escudriñó el corazón del joven. ¿Es así o no es así? Lo escudriñó, pastor. Porque Vladimir, déjame decirte, mira, déjame aprovecharme que te quiero decir algo. Cuando tú estás mucho en el espíritu, no te pegues mucho de acá, porque a veces la cabeza la menea. Yo no quiero que te dé un cantazo con el. En serio, te lo digo de corazón, ¿verdad? Así que se me ocurrió ahora. Porque a veces tú estás muy en el espíritu y hablando en lengua y mueve la cabeza y yo no quiero que te espante la cabeza con esto. No pasa nada. Okay, amén. Gloria a Dios. Lo dije, pastor, ahora que sí, ya está avisado. Sin embargo, él dijo que mirándolo Jesús le amó. ¿Le amó por qué, pastor? Porque andaba en obediencia. Él andaba en obediencia. Porque andaba en obediencia, ¿quién ha dicho que es malo? Eso no te salva, pero andar en obediencia no es malo. Porque el cristiano que no anda en obediencia, pastor, ok, está bien, nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Sí, pero la gracia es un permiso para andar en desobediencia. De ninguna manera. La fe que salva es una fe obediente. Una fe obediente, míralo ahí, ¿verdad? Dice, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Le dijo cosas, pastor, que eran muy difíciles, déjame decirte. Porque oye lo que le dijo, primero que vendiera todo. No fue que le dijo, vende ¿qué? Todo. Y le dé a los pobres también. Dáselo a los pobres. Oye, dice, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Tomar la cruz es tomar, ¿qué, pastor? Los sacrificios de Jesús. Lo que le iba a pasar, ¿verdad? La cruz siempre ha sido un símbolo de ¿qué, pastor? De sufrimiento. Él se lo estaba diciendo. Ellos conocían porque estaba bajo el imperio, pastor, que ahí crucificaban todos los días, diría yo, pastor, en Israel en aquella época. Si alguien quiere participar, lo veo muy calladito ahí, ¿qué le pasa? Hermano, Sí. pero en ese tiempo cuando le dijo que venda todo y que se lo dé a los pobres, Ajá. ahí no le gustó, ahí se puso triste. Bueno, porque es que hay que irse. Porque la gente, por eso Jesús una palabra abajo dice que es difícil una gente con riqueza rico entrar al reino de los cielos, porque mucha gente con su riqueza no come cuento, para ellos, el Dios de ellos era riqueza. Es que es penoso decirlo, ¿verdad? Pero los seres humanos, mientras más tenemos, creemos que estamos más seguros, pastor, en este mundo. Sí, así es. Esa es la gran verdad. Nosotros tenemos que ser sinceros acá, ¿verdad? Y mirarlo en ese espejo de que, aunque tener posesiones y dinero no es malo, la Biblia no lo condena eso. En ninguna manera. En ninguna manera. Lo que es malo es tenerlo como un Dios, pastor, el Dios dinero. Sí. Usted sabe también que era lo que Jesús quería, para decirle a los discípulos también. O sea, para que no se aferraran al dinero, sino que tuvieran la fe y confianza para poder recibir el reino de Dios, que tuvieran fe en Dios, en Jesucristo. Sí, hermana. A mi entender, hablaba al comienzo que él fue con sinceridad, el muchacho, buscando la vida eterna. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Él no andaba entonces con sinceridad, porque Jesús le dijo ahí lo que tenía que hacer para tener la vida eterna. Bueno, después, pero si, aunque después, si él fue con sinceridad a Jesús y quería verdaderamente obtener la vida eterna, cuando Jesús le dijo ahí, pues mira, se hubiera dado, sí. Pues entonces, vamos a darle para obtener la vida eterna. Voy a decir algo, pastor Tamadez, para que no me olvide. No le dio valor a la vida eterna. Dice que el corazón de la manzana, o es así, de la manzana, Ya, llama, solo sabe solo
sabe el cuchillo. Lo que Jesús fue, le hizo una cirugía, pastor. Bueno. Tiene problemas. Ay, A sí, ver, pastor. a ver si es verdad. Porque él no esperaba que el Señor iba a poner entre ellos. Se iba a poner tan difícil. Tan porque difícil. Desprenderse no es tan fácil, ¿sabes? No. Pero no hay con qué comparar cosas en la tierra, comparar la vida eterna. Sí, lo terrenal. Hermano Juan y la hermana Ana. Ajá. El problema es que esa parte ahí donde Jesús está diciendo que vende lo que tiene, literalmente Jesús no le está diciendo ve agarra todo y vende, mirad. Pienso yo que literalmente no le No necesariamente. no dije para que lo hagan. No. Lo más importante de esa conversación fue la última parte. Toma tu cruz y sigue. Eso fue duro para este muchacho. Entonces eso fue que lo afligió. Porque tomar la cruz, porque es bien fácil de prenderse esas cosas. Pero el mensaje importante fue esa última palabra. Toma tu cruz y sigue. Porque literalmente eso no le está diciendo. Para tú tener porque Yo lo creo. eso no cuesta. Yo creo eso. O sea, que la salvación no cuesta lo que él va a vender. Eso no era. No fuera literal, pastor. No, claro. No fue literal. Esa es la actitud del corazón. La actitud del corazón, eso era que Él no fue con él estaba muy apegado realmente al Dios dinero, porque déjeme decirle, dice en la Biblia que raíz de todo mal es el amor al dinero. No dice que el dinero sea la raíz de todo mal, sino raíz de todo mal es el amor. Si tú le pones amor a eso, entonces bueno, ahí hay un problema, ¿verdad? Por así decirlo. Dice más, ¿verdad? Dice el 22, pero él afligido por esta palabra, ¿cuál fue? La de la cruz, pastor, ¿fue lo que más lo afligió a él? ¿O no? El 22 dice, pero él afligido por esta palabra, ¿cuál palabra? La palabra de la cruz, esa la afligió a él. Dice, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, que fue como, a pesar de la cruz, fue el conjunto Habla también de la posesión, tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Sí. Las posesiones. Junto con el compromiso de la cruz, Ajá. también, que es el compromiso más importante, como dice hermano Juan, pero también el hecho de dar difícil el dinero, porque dice, ¿por qué? Pastor, pero podemos hacernos esa pregunta nosotros mismos, no tiene nadie que contestarla. ¿Amamos nosotros la cruz? Lo que eso significa para la vida de uno. ¿O todo lo queremos resuelto ya, pastor? Porque es que en este mundo tendréis que mucha posesión. aflicción. No temas, porque yo he vencido al mundo, dice las escrituras, ¿verdad? Pero él está diciendo eso, ¿verdad? Y, se fue afligido, pastor. El epicentro del problema, ¿qué era, pastor? Las riquezas. La riqueza, porque dice que se fue triste porque tenía muchas Muchas riquezas. posesiones. Ese era el epicentro de eso, pero la cruz también hay que tomarla. Porque nosotros estamos tomando la cruz al venir, muchos estuviéramos viendo tal vez novelas, películas en la casa ahora o películas de vaquero, como dice el hermano del pastor, que eso me ha causado una risa, mi hermano, mire que yo no he parado con eso, pues yo me río de todo, pastor, pero no de burla, sino... El que quiere la vida eterna puede ser la persona con más dinero y no le pone nada de amor al dinero, lo terrenal. Nosotros conocemos un cristiano, conocimos Maíta, que mucho dinero y ayudando a toda la iglesia y todo, y estaba ya ansioso de recibir una demanda millonaria y tiene dinero. Él vive en Nuevo México y tiene hasta helicóptero cuando lo mandan a predicar, él ve su helicóptero privado. Y él dice, estaba loco por recibir esos millones de dólares para seguir ayudando a la iglesia, como si nada. No, porque la vida eterna, hay gente que es así, ¿verdad? No Sí. todos, ¿verdad? Porque mira, verdaderamente todos hemos venido a este país, pastor, por diferentes razones. Es una gran verdad. Sí. Pero muchos hemos venido también atraídos para cambiar nuestro estilo de vida, progresar, pastores, y todo ese tipo de cosas. Eso no es ilícito, déjenme decir esto. No, claro. Yo creo que el comando denominador en todo, teníamos mejoría económica. Eso es todo, eso es todo. Y Dios. Y hoy anhelamos, tú sabes que, pastor,
Ay, pero si yo, porque cada vez que uno va a la República Dominicana, déjame decirle, no bueno, uno pastor, el calorcito, la gente, sentarse en un buen restaurante, ver la gente que uno, eso no tiene nada de malo, pastor. No, claro, bueno. Es más, después anhelamos volver, pastor. No, Sí. eso sí es verdad. Yo voy a comprar un avión para llevarme a todos los hermanos. Donde yo Oye, vaya. ¿Es promesa? Bueno, si el Señor me ha dado a beber, pastor, mire, por lo mismo que le hablé, por la cultura hebraica, Pedro saltó de una vez. Oye lo que dice el versículo 24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Aquí ya lo está diciendo más claro todavía. No es lo que tienen. No, a los que confían en la riqueza. Se agarran del dinero y se La palabra clave, ¿cuál es aquí? Que confían en ella. Porque nosotros tenemos que estar pegados del Espíritu Santo. Mira, yo lo oí eso y se lo estoy comunicando ahora a los demás. En nuestras noches lo que nosotros debemos de hacer es invitar al Espíritu Santo de noche. Ven, tócame. Sí, Como era rico millonario y nunca dejó de confiar en ti. Sí es. Abraham tampoco. y Abraham, Ni Abraham tampoco. Cuando uno está en la presencia del Espíritu Santo, todas estas cosas. Pero el que está en cama también, yo tenía un amigo que él falleció. Ya no me va a oír porque falleció, ¿verdad? Tampoco voy a hablar mal de él porque no es que lo que voy a decir que es mal de él. Pero en su lecho de muerte, pastor, él tenía 2 trabajos. Casi ni dormía en su casa. Tenía 2 trabajos para los 2 hijos que tenía mantenerlo, ¿verdad? Pero tenía un hermano, de estos hermanos a veces que son, usted entiende con mi gesto, ¿verdad? Y en su lecho de cama, ya que yo lo fui a visitar, él dijo, José, me dijo así, esta bolsa que yo tengo acá, había dicho a su señora que sacara dinero, lo pusiera en una bolsa, eso para hacerlo a mi hermano, porque él renta un apartamento, que ya no importa, pastores, las riquezas dejan de importar. Sí, ya, todo. Todo. Nada importa. Ya nada importa. Entendemos lo que, porque eso es perentorio. Eso tiene su uso mientras usted y yo estamos. Pero ya una vez nos vamos, eso deja de tener carro, casa, todo eso deja de tener importancia. Hay gente que se apegan, porque déjame decirle, yo conocí a uno que tenía una camioneta y él estaba sufriendo en su lecho de muerte por eso. Por una camioneta que se la voy a dejar, que fulano se está quedando con ella con esta camioneta, que fulano, espérense. Muy fácil. Pero se murió y no se la llevó. Se murió. Ahí está la cosa. Ajá. Vaya a aparecer en la caja. Siempre dice que nadie lleva nada y que todo es vanidad. Así es. Mira, yo sé, ya son 5 más, ¿verdad, pastora? ¿Está bien? Tenemos que coger ofrenda. Está bien. Un versículo más. Juan, te lo voy a dejar porque creo que el itinerario se lo... ¿verdad? Sí, un versículo más y se acabó ahí, ¿verdad que sí? Después lo finalice hasta donde él pueda, ¿verdad? Dice Jesús, oye lo que él le dice que es difícil entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza, eso lo hemos hablado. El 25 dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús le dijo, este es el último versículo, entonces Jesús le dijo, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Entrar al reino de los cielos por sí solo, pastor. Eso es imposible. Dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo creo que hasta ahí está bien, pastor. En el próximo explican lo que es el ojo de la aguja. El ojo de la aguja, sí. Sí, Me queda el hermano Juan. Sí, el ojo de la aguja era una cosa que... Hay muchas. Una puerta pequeña. Una puerta pequeña que tenía, sí. Sí, porque no podemos pensar que la aguja lo dejamos entonces en Marcos 10:28, que según el itinerario le toca a él, ¿verdad? A Juan, sí, el hermano Juan.
Ok. Juan, te quedan 4 versículos después para que explique esa parte, ¿verdad? La parte que falta y después siga Vamos a orar, hermano. Mira, yo creo que aprendimos alguna lección. La división, ¿verdad, pastor? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos, precioso Espíritu Santo. Sabe que te agradecemos mucho, porque tu palabra es verdad. Yo sé que muchas de esas cosas, Padre, todavía nosotros tú tienes que irnos limpiando de ellas, no porque no necesitemos el dinero para movernos, Señor, y para caminar en esta vida. Apéganos a ti cada día más, apéganos a ti, Dios mío, apéganos a ti, Padre querido. Que seamos como niños, para que vengamos a ti como niños, Dios mío. Ahora que vamos a nuestros hogares, Espíritu Santo, quédate con nosotros, toca a cada hermano. Señor, mira, si aquí hay alguna necesidad, yo sé que siempre hay necesidad en la comunidad. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Si tú quieres glorificarte, toque esa garganta de la hermana Genoveva. Sí, Señor. En este momento te lo suplico en el nombre de Jesús. Y a cada hermano toca nuestros corazones. Si hay otra enfermedad de que tú quieres glorificarte en ella, en el nombre de Jesús, con tu toque divino, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si quieres también erradicar esto, Padre, estas cosas en nuestros corazones, tal vez que tengamos otros dioses ajenos, que el dinero es un dios ajeno, Señor, aunque lo necesitamos, pero no de la manera así que confiamos en ellos, porque nosotros lo que hacemos es que confiamos en ti. Danos una vida, Señor, que podamos honrarte y glorificarte. Ayúdanos. Gracias y llévanos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, pastor.